A ver si nos escucha. Ignacio, ¿cómo te va? Te saluda Hugo González. Bienvenido. Hugo, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. A tus órdenes. Gracias por la llamada. Aquí está Gisela Britos también y el profe Miguel Pavani. También te saludan ellos. Un placer, Adelante, Ignacio. Bueno. Un placer, Ignacio, tenerte aquí desde Paraguay hasta México. Un saludo cordial y muchas gracias por tu tiempo. No, a tus órdenes, adelante. Ajá. Ignacio, profe, ¿querías preguntarle de entrada algo ya? No, que muy valioso lo de él, porque dentro de todo lo que estamos en el ambiente, sabíamos de esto ya de un tiempo bastante atrás, pero vos sabés mejor que nosotros, vos sos periodista, yo soy apenas un analista de fútbol, y me imagino que vos ya con pruebas y todo está refutando, y como dice G, un revuelo terrible. Mira, qué gusto saludarte. Mira, afortunadamente sí. Esto es de lo que escribí, que a ustedes en Paraguay les causó mucho furor, es algo que lamentablemente es común. Si eres gente de fútbol, sabes de lo que hablé ayer y lo que he estado escribiendo en estas 4 entregas que llevo del tema. Es algo que existe, y no nomás en Paraguay, en México, en Argentina, sí, en Brasil. La gente de fútbol, hablas con los entrenadores en corto, en una comida, tómate un tequila y te cuentan esa historia, pero una cosa es que te la cuenten y otra cosa es documentarla con pruebas. Lo que es muy importante poner de inicio esta conversación, sí, algo fundamental. Estos no son los dichos de un pinche periodista mexicano chismoso, no. Estos son lo que yo escribo, son elementos, documentos, citas que aparecen en una investigación judicial, en un expediente judicial, donde varias instancias internacionales y nacionales están siguiendo la ruta del dinero. No es algo que a mí me sorprenda el que se utilice a la selección como la gran vitrina para operar y hacer negocios. No, porque lamentablemente eso ha ocurrido y seguirá ocurriendo en Paraguay, en México y en muchos lados. Y lo que era muy difícil es probar. Lo que hace esta carpeta de investigación con estos audios que tienen, con estos WhatsApp, es mostrar y tener como evidencia este modus operandi. Uh-huh. Esta investigación no nació por algo que sucedió en Paraguay, no. Sucedió porque hay 2 imputados, Pedro Aldave, sí, y Uriel Pérez Jaurena. Sí. Están acusados por lavado de dinero, defraudación fiscal, un montón de delitos. Gracias a eso empezaron los cateos a la AFA, a 6 clubes. Esos cateos y el seguimiento de las unidades de inteligencia financiera, pues llegaron a Apreyar, llegaron a Harrison, llegaron a Cáceres, Ese fue el entramado que se está teniendo. Pero creo que lo mejor de todo, aunque salga todo el estiércol que siempre se esconde debajo de la alfombra, más allá si es de Paraguay o de México, de Argentina, lo mejor es que se trate de limpiar la casa, porque esto no es exclusivo de Paraguay. Esto lo tengo muy claro que así operan lamentablemente la mayoría de clubes en América. Ignacio, una pregunta importante, porque también escuchamos en algunos medios radiales aquí en Paraguay, donde hay varios nombres, por supuesto. Esto va a ser largo, es una cuestión que obviamente seguramente van a ir surgiendo más cosas, pero el caso Adam Vareiro en específico, ¿qué me podés comentar? ¿Que Aldave compró el 50%? Algo de eso leímos en tu editorial, el 50% de los derechos económicos. ¿Cómo viene la mano en ese sentido? Mira, te comento, Adam Vareiro pues, ni siquiera fue un jugador relevante para el fútbol mexicano, ni mucho menos. Yo toqué el tema de Adam Vareiro, sí, por 2 vertientes. En esta investigación, que es amplísima, pues tienes que empezar a atar cabos. Adam Vareiro pues no es ni siquiera un jugador relevante para el fútbol mexicano, pero llegó a México. Entonces, la fiscalía o este documento del expediente prácticamente ya tiene cerrado eso de Adam Vareiro, cómo salió, cómo llegó, quién lo compró, a quién le pagaron, a quién lo depositaron, dónde terminó. Y ya tienen toda la línea desde que inició la operación
hasta que regresó a Argentina. Y por eso lo cito, ahí aparece Appleyard, a quien vinculan directamente como un socio directo de Aldave. Sí. Y Aldave empiezan siguiendo la ruta del dinero, de dónde se depositó lo de Adán Barreiro, se dan cuenta que tiene nexos con Aldave Ortúzar, que tiene nexos financieros y económicos con Uriel Pérez Jaurena, uno de los imputados. Empiezan a ver la repartición de los dineros, los paraísos fiscales, las empresas que representa, que a mí me llama muchísimo la atención esa impunidad tan grande, que el abogado de la Federación, el abogado de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el abogado general, sea también el abogado de los representantes, sea también el apoderado legal de empresas offshore donde se triangula ese dinero. Oye, Gerardo Acosta, no sé qué tan brillante o no sea el abogado, pero eso es más que nadie sabe que lo que está haciendo lo prohíbe la FIFA. Gerardo Acosta te referís, ¿no? Sí, así es. Así es, profe. Nosotros hace 2 meses, vos hablás de Pedro Aldave y todo, nombramos otro tipo de jugadores en Monterrey. Lo de Adán Barreiro es como decís vos, pero se hablaba de Jorge Benítez, de Iván Piri, de varios jugadores de Celso Ortiz. No es de ahora esto. Sí. Así es, esa es la conexión que existe con Pedro Aldave, porque la relación con Monterrey es muy importante. Piris, Benítez, Barreiro, Celso Ortiz, algunos buenos, algunos no tan buenos, pero todos tienen el mismo modus operandi, y lo que han seguido es la ruta del dinero, donde cómo es que lo compran en Paraguay, cómo es que lo venden en Rayados, a quién le deposita el club mexicano, a qué empresa, después regresa el dinero con un sobreprecio, y cómo se reparten. Esa ruta del dinero es muy importante. Por ejemplo, tú no te puedes explicar cómo Aldave o que está registrado como monotributista o pequeño contribuyente tenga un avión tan grande, que fue de un expresidente de Paraguay de apellido Lugo. Un avión cuya propiedad también es un porcentaje de ese avión es la esposa de Nicolás Leos. Entonces empiezan a atar pues muchas cosas que evidentemente quizá todos sabíamos, pero pocos podíamos comprobar, o nadie podía comprobar. Gisela. Los negocios obscenos, Ignacio, empezaron en la primera entrega un 6 de octubre, luego ahí saltaba el caso de la AFA, donde empieza la fiscal Sandra Arroyo a levantar polvo de todo lo que viene, y escribiste también en tu columna. Luego la segunda entrega se refiere a la empresa Bravesa, donde es una empresa fantasma. Una empresa fantasma en México que le tiene depósitos hechos millonarios a jugadores, a entrenadores, a personajes mexicanos, a personajes argentinos, y todo esto están armando este rompecabezas. Sí. Así es, y ahí salta el nombre de Mohamed, un técnico argentino que pasó por el América, que pasó por el Rayados, y de ahí se unen cabos con también los jugadores que pasan por Rayados, que vienen a ser una infinidad de jugadores paraguayos, argentinos, donde Aldave tiene peso. ¿Es así? Así es. Así como lo citas, incluso esta empresa Bravesa, donde está Mohamed y donde están ahí, pues está, y lo documento. Generalmente yo cuando publico es porque tengo la certeza o tengo el documento que lo prueba. Bueno, pues aparece esta empresa Bravesa, que es una empresa fantasma. Está identificada como un Nefos, que es una empresa que factura operaciones simuladas. Sí. Así también hay operaciones simuladas en las empresas de Appleyard, en las empresas de Aldave. Eso es lo que están siguiendo las autoridades argentinas, más allá si son paraguayos, argentinos, chilenos o mexicanos. Ignacio, ¿en qué papel o en qué momento entra aquí en juego Robert Harrison, actual presidente de la APF? Mira, los documentos y la tesis que hace ese expediente hablan de Appleyard como un personaje muy cercano y socio de Harrison.
y explican que muchas de estas operaciones simuladas, esta venta, señalan que yo lo desconozco, digo, son citas que aparecen ahí, citan que el equipo nacional es muy cercano a la familia Harrison desde hace mucho tiempo. No sé si esto sea verdad o no, son citas que aparecen en esta investigación, sí, y hablan de que para cómo detectan el modus operandi, cómo el nacional equipo del presidente de la Asociación de Futbolistas Paraguaya de Fútbol, sí, cómo es que muchos jugadores, sin que pisaran ni que jugaran minutos con el equipo, claro, han salido a través de ese equipo. Obviamente, estás hablando del presidente de la asociación, no estás hablando de cualquiera, y estás hablando del abogado de la asociación. Evidentemente no creo que el señor Harrison sea tan tonto, sea tan estúpido que no se dé cuenta todo lo que esté pasando, claro, en sus narices. Y también ha viajado en el avión de Aldave. Sí. Ignacio, una cosa que a mí me llamó la atención, porque te estuve escuchando en todos los medios hoy, el tema de la conversación de WhatsApp. ¿Es verdad que en esa conversación hay una parte donde se dice que no se convoque a jugadores del Olimpia? En una llamada. En una llamada dicen que no se convoque a gente del Olimpia, y hablan de un directivo que estaba en la cárcel y que ya me dijeron que se apellida Trovato. Yo lo desconocía. Marco Trovato, sí. A mí en ese momento no me pareció relevante, por ejemplo, es un tema muy local, muy de Paraguay, y no me pareció relevante ni siquiera comentarlo, porque para mí, sin ser peyorativo ni mucho menos, dije, bueno, pues están hablando de un tema muy local, no sabía ni siquiera exactamente a qué se está refiriendo, pero cuando dice, no llama, y con palabras altisonantes, utilizan palabras altisonantes, y dice, no llamamos a nadie de Argentina, y ese tipo, también dicen palabras altisonantes, que hoy me dices que es Trovato, seguramente, hablan de que está en la cárcel, o lo van a mandar a la cárcel. No sé exactamente de qué fecha son, porque no están tampoco consignadas en investigación. Sí. Algunas escuchas así con la fecha exacta. Lo que es las capturas de WhatsApp, esas capturas sí vienen con fecha. Gisela, ¿querés decir algo más? ¿Cuándo llega la quinta entrega de estos documentos? Porque sé que hay muchos documentos todavía que no podés publicar, Ignacio, tampoco podés publicar por no entorpecer esta investigación, pero estamos ansiosos de esta quinta entrega. Seguramente habrá una quinta, una sexta, una séptima, porque esto apenas, lamentablemente, esto apenas está comenzando. Están investigando, mira, a Inti Holding, que es una empresa donde van a aparecer algunos paraguayos con mexicanos. Están pidiéndole al UP Sport Group en Estados Unidos, que es de Uriel Pérez, otra empresa que se llama Avenida SA, empresa de servicios financieros, están pidiendo a Valartis Bank de Liechtenstein, porque ahí manejaron empresas hasta en Europa para triangular todo este tipo de cosas. No va a ser fácil, no va a ser rápido, y mucho de lo que depende la suerte de lo que a ustedes les importa, que son los funcionarios paraguayos, va a depender si encuentran dinero en sus cuentas de Estados Unidos, en Nueva York o en Miami, si le encuentran cuentas a Harrison, si no puede explicar el esquema financiero por el cual llegaron dinero, entonces tendrían gravísimos problemas, porque hasta el momento es Uriel Pérez y Aldave a los que están investigados y los que están directamente imputados. También aparece ahí un hombre muy importante que es Cristian Bragarnik, porque utilizaron sociedades americanas y transferencias bancarias estadounidenses para hacer transacciones. Si le detectan a la gente, al señor Harrison, al abogado o a ellos, ahí, y no pueden comprobar que estos depósitos son lícitos, pues van a tener gravísimos problemas. Profe. Decime, esto judicialmente empieza en la Argentina, pero después puede llegar a Estados Unidos, a México. No, ya está en Estados Unidos. Ya las cuentas por ejemplo, de Uriel Pérez en Miami, hay 2 cuentas que ya están, ya fueron confiscadas y congeladas. Ajá, mira. Esto, a ver, hablamos
específicamente de Aldaba Pleyar, por supuesto que quizás son como mencionaste, los investigados más rimbombantes en este momento. ¿Qué sabes si es que tienen algún respaldo de algún político aquí en Paraguay o en otros países? O si saltaron algunos audios referentes. Porque mencionaste lo de Lugo, lo del avión y demás, pero ¿están involucrados políticos? Mira, seguramente sí, o sea, el fútbol, no nada más en Paraguay, en México sí. También sucede, en Argentina, el fútbol le da poder al dueño de los equipos y siempre tiene relación con la política, el fútbol van de la mano. Los políticos utilizan al fútbol también para ganar adeptos, para ganar votos. El fútbol lo ocupan los empresarios para adquirir poder y relaciones políticas, para hacer otro tipo de negocios. Eso es indiscutible, es parte de lo que es la sociedad y el deporte y esto. Ignacio, caso selección paraguaya. Hay un negociado también en ese sentido, jugadores que fueron convocados y quizás no tuvieron grandes rendimientos. ¿Hablaste de un asistente de Berizzo que tiene algo que ver en esta situación? Sí, uno habla con un asistente de Berizzo donde dicen que tienen que bancarlo, que tienen que llamarlo para que juegue un sudamericano, me imagino, sí. Que yo me imaginaba que era un sub-20, me han dicho colegas tuyos, paisanos, que fue un sub-23, lo desconozco porque en ese momento no quiero mentirte ni darte un dato falso. Hablan de que lo tienen que bancar, que lo tienen que llamar para que lo puedan ellos colocar en el extranjero. Sería, no sé si tenés el nombre, Ernesto Marcucci, Mariano Uglesic. Es un nombre extranjero, no lo tengo porque tendría que volver a oír el audio para saber exactamente, pero hablan de que es el asistente del Toto Berizzo, que él se encarga. Ha de ser el chileno que salió que decían que era empresario. Pero hablan así como ordenándole, o sea, que el Toto le diga a fulanito y que lo tenemos que llamar porque... Con autoridad. Hay que llamar, hay que sacarlo, ¿no? Lo tenemos que cotizar. Ya. Para poderlo sacar. Ya, y no sé, dar una orden. Después si tú haces referencia a lo que sucedió y buscas seguramente en la lista, pues aparecerán muchos. Y esto no es nuevo, eso sucede en México en todos lados. El tema no es que vayan a la selección y que cuesten más. El problema es que utilizan a las selecciones nacionales para llevar a un jugador no de tanta calidad y aparece en la selección únicamente con el fin de ponerlo en la vitrina y poderlo vender más caro a sus clientes que ya tienen. Eso es lo grave. Pero lo principal, dejemos todos los deportivos pasan por otro lado. Dejemos todos los entretelones, que son un montón. Pero el delito principal o la investigación es por lavado de dinero, es la única manera que se puede comprobar. Sí. Efectivamente, eso es lo que, si se les comprueba lavado de dinero, si las autoridades argentinas, uruguayas piden el apoyo, el auxilio también a las autoridades o dan vista a las autoridades paraguayas y las autoridades paraguayas deciden intervenir, pues entonces a lo mejor tendrán problema, pero hace un rato que hablaba con un colega paraguayo tuyo, me decían que la ley, no sé, hasta me costó trabajo creerlo, que la ley en Paraguay impide que sean investigados. La absuelven. Una especie de inmunidad. Gravísimo, eso es gravísimo. Y es que esto es cierto. Sí, es cierto. Es muy aclarado todo. No sé si hay algo más que agregar, Ignacio. Nosotros realmente aquí agradecemos tu tiempo. Sé que estás con muchas actividades ahí en México. Espero que esté todo bien por allá, pero algo más que agregar acerca de esta situación que realmente tiene esta relevancia importante porque se trata de algo muy sensible que es el fútbol. Y nosotros aquí en Paraguay, futbolísticamente, hablando a nivel selección, estamos pasando tan mal que bueno, ya teníamos esa sospecha de... Porque aquí se utiliza el término jugadores de empresario, teníamos esa sospecha, obviamente siempre... Lo hablamos de manera de presunción de inocencia en ese mote, pero ¿hay algo más que agregar sobre esta situación? Seguramente van a aparecer, el chiste es hablarlo con evidencias, sí. Es cierto, todos hablamos de esto, el chiste es hacerlo con evidencias, eso es lo que está haciendo la Fiscalía, eso es lo que lo hace diferente, no lo está haciendo diferente un periodista,
Lo está haciendo. No hubiéramos tenido nunca acceso a estos documentos Claro. si no lo hubiera hecho de manera judicial. Ajá. ¿Por qué? Porque ellos sí pueden requerirte y muchos de estos documentos aparecieron en cateos, aparecieron con inteligencia cibernética. Por eso tiene muchas cosas. Esto apenas empieza y seguramente va a haber mucho más elementos que irán apareciendo. Seguramente los involucrados dirán que son unos santos, que lo tenemos que canonizar, porque en México tenemos una máxima que decimos que nunca un asesino confiesa sus crímenes. Pues así pasa algo así, pero no son los dichos de un periodista. No tienen que desmentir al periodista, que ni se tomen esa molestia. A eso quiero ir. Esto para separar. A la fiscalía, no a mí. Para cerrar nomás, y te comento, Ignacio, porque obviamente nosotros como periodistas siempre estamos investigando, escuchando otros medios, ese es el trabajo del día a día. Aquí salieron a hablar tanto Gerardo Acosta como Pedro Aldave, y que van a tomar cartas sobre el asunto en contra de, no sé si decirlo en contra de su persona, pero lo estarían investigando a usted. ¿Usted qué responde a ellos o a eso? Pues que los espero aquí sentados, bienvenido, lo que tenga que venir. No son los dichos de un periodista. Que se preocupen y que se ocupen, porque siempre cuando publicas algo, siempre te dicen, te vamos a demandar. Que vengan las demandas que quieran hacer. No le van a tener que demostrar nada al periodista. Van a tenerle que demostrar a la justicia argentina. Ahí está. Bien. Clarito. ¿Algo más? Ignacio, muchísimas gracias y un fuerte abrazo allá hasta Tierras Aztecas. Hasta luego. Y muy agradecido. Seguramente vamos a seguir en contacto. Muchas gracias por... Hasta luego. Ignacio, gracias. Ahí está. Ignacio el Fantasma Suárez, bueno, el que dio pie a, digamos, a que esto tenga una relevancia tremenda. Fue tendencia en redes sociales, realmente... Pero de fantasma no tiene nada. No. Ha dado la cara, de fantasma no tiene nada. Un fantasma es preocupante. Lo que sucede... Es preocupante, pero, a ver, acá hay que dejar en claro algo que obviamente ya se tenía sospechas de esto hace años, no solamente por parte de la justicia, sino también llegó la información en varios medios, ¿verdad? Nosotros también, Deportivo América, queremos hablar con la contraparte. ¿Qué dice Gerardo Acosta? ¿Qué dice Harrison? Si quiere hablar Harrison, tiene las puertas abiertas. Si quiere hablar Gerardo o Pedro Aldave, vamos a tratar de contactarnos con ellos, porque queremos escucharlo también, cómo responden a esta situación. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, Gisela, y vos trajiste unas placas. Traje unas placas y también quería hablarte un poquito del Fantasma Suárez, porque Pedro Aldave, en comunicación con otros medios, estaba desmeritando su trabajo y tengo un breve currículum del señor. ¿Te parece si hacemos la pausa y luego vemos este tema? Continuamos en Deportivo América, mucho por debatir sobre esta situación y ojalá que nos respondan también Aldave, Harrison y demás, pero después de la pausa más detalles.